mañana del 7 de octubre del año 2023 dio un giro total al conflicto que se vive desde hace muchos años en el Medio Oriente. Específicamente en Israel y sus alrededores, militantes de Hamas atacaron comunidades completas y asesinaron a 1.200 personas, además de tomar a 251 rehenes. Soy Néstor Hernández y tras recorrer de norte a sur el Estado de Israel en las últimas semanas, en Hechos en Perspectiva, les presentamos el conflicto en el Medio Oriente, Israel, a un año del 7 de octubre. Eran apenas las 6:30 de la mañana cuando miles ingresaron vía terrestre y algunos más vía aérea en parapente. Hamas, organización islamista, que gobierna la Franja de Gaza, vulneró las bardas de seguridad en la zona fronteriza con Israel. Dispararon contra todo lo que encontraron a su paso, con diferente tipo de arsenal, algunos en motocicleta, otros en vehículo tipo pick-up. Elementos para incendiar casas y demás, que justamente lo que hacían era incendiar las casas, o se morían adentro las personas, o aquellos que salían y se escapaban por la ventana o por la puerta los disparaban y los mataban. O sea, vinieron preparados para hacer todo lo que podían hacer en el ataque a las casas. Nos encontramos en una de las primeras comunidades, o kibbutz, como son conocidos acá en Israel, que fueron atacados el 7 de octubre del año 2023 por parte de elementos de Hamas y que acá diferentes familias fueron asesinadas. Fueron ingresando casa por casa estas personas, miembros de Hamas, para atacar y asesinar a diferentes familias, incluyendo a niños, niñas que fueron secuestradas y que posteriormente algunas de ellas fueron liberadas. Parte de todo lo ocurrido en este sector. Acá a mi espalda también, por ejemplo, la vivienda del primer oficial que fue confirmada su asesinato, en este caso, en ese día 7 de octubre que tanto afectó a este sector de Israel por parte de Hamas. 62 personas fueron asesinadas en Kfar Aza, incluyendo miembros del kibutz, estudiantes, gente de paso, trabajadores del extranjero que estaban en los campos, o sea, toda la que es la comunidad extensa de Kfar Aza. Este es el refugio, ¿sí? Las casas tienen un cuarto que es el cuarto protegido, el refugio. Este es el refugio. Dice, los terroristas saben que el lado del costado de la ventana es el lado débil del refugio. Tiene ese espacio de aire. Y cuando está cerrada, ese espacio de aire genera un punto de debilidad y es ahí donde los terroristas sabían que tenían que disparar. Como parte de ese ataque de Hamas que dejó al menos solo en el barrio joven, donde ven diferentes viviendas en el sector, 14 jóvenes asesinados. Algunos de ellos se encuentran en este sector con sus fotografías, las viviendas destrozadas, otros que fueron pues con miles de impactos de bala en los diferentes sectores de sus viviendas, otros que estaban en pareja, jóvenes entre los 19 y los 30 años de edad como parte de esta comunidad que reside en un punto y que fue atacado aquel 7 de octubre. Parte de lo que ocurre en este lugar, y escuchemos a continuación también algunas de las historias de esos jóvenes que aseguran no tuvieron la oportunidad de defenderse, y algunos que fueron secuestrados, 8 en total, y hay 4 que al menos todavía no han sido recuperados, ni vivos ni muertos, y que están a la espera de poder encontrarlos en algún momento. Aquí en el barrio de los jóvenes entraron a cada una de las casas, ¿sí? En cada uno de los cuartos en donde vivían los jóvenes. Es el hijo de Ofir, el gobernador de la zona del sur de Israel. Dice que estaba antes de entrar al ejército, esta era su casa, estaba a punto de enlistarse en el ejército y fue asesinado aquí en su casa. Ese mismo día y la misma hora, a pocos kilómetros del kibutz Kfar Aza, en el poblado de Reim,
Poco más de 3.000 jóvenes departían en un festival de música electrónica, denominado Supernova, cuando otra horda de miembros de Hamás masacró a cerca de 360 jóvenes, que trataron de huir, esconderse, tomaron sus vehículos incluso, pero fueron emboscados en la carretera. Nos hemos desplazado al sector en el cual el 7 de octubre del año 2023, acá se celebró el Festival de la Nova, en un sector prácticamente a 1 kilómetro de la Franja de Gaza, donde habían cientos y cientos o miles de jóvenes que estaban en un festival de música electrónica, que estaban compartiendo, que lo hicieron y estaban arrancando el día, eso de las 6:28, 29 minutos de la mañana de esa ocasión. No crean que es un lugar turístico donde viene mucha gente a visitar, pero sí personas de los alrededores o que van pasando vienen y guardan un homenaje a estas personas. Son cientos de historias de jóvenes que fueron asesinados en este punto, cuando Hamás ingresó a Israel con miles de efectivos para asesinar a muchas personas que se encontraban en los alrededores. No te preocupes, va a estar todo bien. Obviamente que Or en ese momento no sabía que habían penetrado miles de terroristas a territorio israelí, no sabía que las rutas estaban tomadas, y él viajó por la ruta más corta, por la 232, que es la que te lleva a casa. No se le ocurrió, porque no tenía la información, de doblar a la derecha y meterse en un campo de cultivo para escaparse de las rutas principales, que es donde estaban los terroristas. No se le ocurrió porque no sabía, porque fue todo muy temprano y muy rápido, y porque, de nuevo, en la percepción de quienes organizaron la fiesta a unos kilómetros de Gaza, y de quienes vinieron a la fiesta a unos kilómetros de Gaza, y de todos los residentes de la zona de la Franja de Gaza, de los alrededores de la Franja de Gaza, no se nos ocurrió en nuestra vida que esto podía llegar a suceder. Quiero aclarar eso, porque si no es como que somos unos locos que vivimos tocando en la puerta al enemigo. Y no se nos ocurrió jamás que podía entrar un grupo terrorista a tocarnos las puertas, incendiarnos los autos y a matar a nuestros familiares. Ella vivía en nuestra comunidad. Se hizo mediático el caso porque encontraron sus restos después de 1 mes y medio. Era una de las que intentó refugiarse en una ambulancia. Una situación horrible la que pasó acá. Muchos jóvenes asesinados en una fiesta. Confirmamos que de cualquier manera se ha producido la identificación del 100% de las víctimas, de las víctimas que hemos recuperado, o sea, de que hemos tenido en nuestro instituto. Y bueno, es un trabajo muy complejo, muy complicado, pero que bueno, se pudo, gracias a Dios, completar. Esto que ocurrió acá, de cómo quedaron los vehículos, acá hay más de 1.650 vehículos. Solo en ese día fallecieron 1.130 personas o fueron asesinadas, pero hay 1.600 vehículos que fueron destruidos por miembros de Hamás solo en las zonas cercanas a este punto, lo que significa este memorial acá con los vehículos que fueron impactados por ese ataque de Hamás a Israel. All of those vehicles were brutally attacked on October 7th. Todos esos vehículos fueron brutalmente atacados el 7 de octubre. Fue un día muy largo. Fue apocalíptico. La mayoría de estos vehículos fueron atacados con disparos, granadas y misiles cuando las familias estaban adentro huyendo de todo el caos. Algunos incluso fueron incendiados por Hamás, no por palestinos. Hay que diferenciarlo. Los palestinos están gobernados por Hamás. Al final de todo eso, recolectamos los vehículos y los trajimos acá. Dejamos acá algunos vehículos como estos pickups que fueron utilizados por terroristas de Hamás, como esta Dodge Ram. Venía 10 a 12 personas en cada uno. Venían incluso con aparatos de artillería pesada instalados que fueron usados para atacar. Son exactamente los mismos vehículos que gente de ISIS utilizó en Siria e Irak. Con estos atacaron a los jóvenes del festival. Tras 72 horas de caos, fueron 1.200 personas asesinadas, 253 secuestradas y llevadas a Gaza. 12 meses después, pocos rehenes regresaron con sus familias. De otros, solo recuperaron cadáveres. Pero nadie olvida todo lo vivido. Había terroristas alrededor de la casa esperándolos. Y por eso, en realidad, cuando vinieron a salvarnos, digamos, se armó un tiroteo adentro de mi casa. Porque es como que les habían hecho una emboscada. Y entonces salí, vi cómo estaba la casa, o sea, solamente el living, el salón. Y enseguida me dijeron,
No, tienen que volver adentro porque empezaron a haber tiroteos. Así que ahí estuvimos como otros 40 minutos escuchando los tiroteos y vivir con esa incertidumbre de saber que tu hermano, que tu esposo, que tu hijo no está vivo, no sabes si está vivo o muerto. Es vivir en el limbo. Yo no pienso que se pueda realmente seguir adelante sin que vuelvan. Como les dije, yo vengo del kibutz Kfar Aza. Entonces 19 personas fuimos raptadas del kibutz y yo sueño mucho con el lugar donde estaba, ¿sí? Y después de unos momentos me vuelvo a dormir, pero sueño constantemente en eso. אבל אני כל הזמן בעזה, כל דבר מזכיר לי את עזה, אני לא מצליחה לא לחשוב על קיט. אני כל הזמן עם קיט ועם הבנות ועם החטופים, כל הזמן. Pero yo no puedo dejar de pensar en Gaza, en mi estadía en Gaza. Pienso todo el tiempo en Kit, en mi esposo, y es como que estoy todo el tiempo con las chicas de allá y en Kit. Cualquier cosa me relaciona con la Franja de Gaza. אני כמו בן אדם מת, עצוב. Yo soy como una persona muerta, triste, pero tengo hijos y tengo nietos y yo voy a ser lo más fuerte posible para ellos. No está, yo voy a hacer todo lo posible para estar lo mejor posible para mi gente, para los que están acá. No voy a dar el brazo a torcer. Simplemente creo que las condiciones no permiten en este momento que hayan tantas personas vivas. Sabemos en manos de quiénes ellos están. O sea, vimos lo que hicieron con las personas masacradas. Vimos con lo que han hecho con las personas vivas que se han recuperado, ya sea por que se ha hecho un intercambio o por las operaciones militares que han salvado a ellos. Sabemos de lo que son capaces de hacer y vimos lo que pasó con los últimos seis personas que en vez de recibirlos abrazándolos y dando un abrazo, un beso, etcétera, etcétera, los vimos acribillados, ¿no? Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del Agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. Pasan los días. Mientras tanto, la plaza frente al teatro y el museo de Tel Aviv pasó a llamarse Plaza de los Secuestrados, ahí donde miles de personas recuerdan que 101 más permanecen cautivas, haciendo memoria y exigiendo su retorno. Nadie te prepara nada de lo que leíste, de lo que te contaron,
de lo que viste en una película, te prepara para sentir lo que sentimos nosotros durante casi un año. Como ella decía, a veces yo me siento a comer y digo, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho? O tomar, dormir, ya no hablar porque ya me olvidé la última vez que dormí un par de horas. Omer va a volver vivo y muy pronto. Yo sé que hay un día predestinado para que Omer vuelva. No sé cuál es ese día, pero hay un día así. Cada día que pasa me acerca un poco más a abrazar a Omer. Y yo quiero que ustedes imaginen esta sonrisa que están viendo acá. Pero no es una fotografía, no es un póster, es un hombre vivo. Imagínenselo que vuelve. Asociaciones, grupos independientes, entidades no gubernamentales, la sociedad civil se unió para apoyar a los familiares, pero cada sábado la manifestación toma más acción y más de 200.000 personas salen a las calles, exigiendo al gobierno liderado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que tome medidas para encontrar la paz y el retorno de los secuestrados. Duras críticas a nivel mundial recibe el gobierno de Israel y el ejército de ese país por la forma en la que enfrentan la guerra contra Hamás en Gaza, en búsqueda de los secuestrados. El Ministerio de Salud gazatí asegura que más de 41.000 personas han fallecido en ese lugar desde el 7 de octubre por el combate de Israel contra elementos de Hamás. Esta es la respuesta política y militar israelí al respecto. Se puede criticar, pueden discutir, está de acuerdo, no está de acuerdo, pero cosas o dichos antisemitas, especialmente de personas que no estuvieron en Israel como ustedes, que vieron en sus ojos el horrible ataque del 7 de octubre. Y esta cosa no se puede decir que no pasó, o pasó, pero no es importante. Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza. Nos prometieron a nosotros, sí, ustedes van a retirar de la Franja de Gaza y los palestinos allá van a desarrollar un paraíso, un Singapur. Yo escuché muchas veces la palabra Singapur, van a desarrollar un Singapur allá. ¿Qué pasó 2 años después? Tomó control Hamás. Es cierto que era una zona humanitaria y nosotros hacemos todo lo que se puede para no alcanzar objetivos militares en zonas humanitarias. Pero cuando 3 terroristas de ese tamaño, de esa importancia, están en un punto escondiéndose en la zona humanitaria justamente porque piensan que es una zona donde Israel no va a alcanzarlos, fuimos y los alcanzamos. Lo hicimos no sin tomar todas las precauciones para maximizar el daño de los terroristas, minimizar el daño de los civiles, y los números que está dando Hamás una vez más son números exagerados porque es la única forma que Hamás se puede salvar, poniéndole presión internacional a Israel por intermedio de la prensa internacional, exagerando estos números. No es la primera vez que el Ministerio de Información de la Franja de Gaza, 100% sujeto a Hamás, miente. Otro conflicto más para Israel se vive en la frontera norte desde el día 8 de octubre, un día después del ataque de Hamás. En Líbano dispararon misiles a diferentes sectores de ese país, que no impactan las comunidades porque son interceptados por la fuerza militar de Israel con el uso de tecnología. Se trata de otro grupo armado, Hezbollah. Hemos ya eliminado unos 500 terroristas en total y cientos de infraestructuras terroristas allí en la zona, mientras que Hezbollah ha lanzado más de 7.000 cohetes desde el sur del Líbano hacia Israel, poniendo a mal traer nuestra población civil. Nuestra población civil en el norte del país
está evacuada, 60.000 personas están evacuadas en este momento. Nuestro deber como ejército es restaurar la seguridad y la percepción de seguridad en el norte del país. Para ello necesitamos que Hezbollah se mueva hacia el norte del río Litani, así sus armamentos no pueden alcanzar desde centros de población civil en Líbano, centros de población civil y casas domésticas civiles en Israel. La ventana diplomática está abierta para ello. Si la ventana diplomática se cierra, vamos a tener que hacerlo por otros medios. Entonces, primer punto, yo algo ya comenté de esto. Primero, acá un adolescente no tiene ningún tipo de privacidad toda. Entonces, y vos ves cómo se está dando cada vez más el fenómeno de adolescentes que o necesitan algún tipo de tratamiento por depresión, ¿sí? O hacen algún tipo de, o sea, situaciones que si estuvieran en su casa no se darían. A diario decenas de sirenas suenan por Israel cuando un misil es detectado para posteriormente derribarlo. Mientras tanto, la población civil tiene protocolos que deben cumplir para resguardarse en cuestión de segundos. Estamos desde Israel a unos 5 o 6 kilómetros de la frontera con el Líbano, en la zona norte, y que se activan las alarmas en cualquier momento, en diferentes ocasiones acá en la zona, por los misiles que son enviados por parte de Hezbollah desde Líbano. La situación es que cuando esto ocurre, todas las personas que se encuentran en el sector deben de tirarse al suelo o esconderse en algún búnker y así evitar más daño. Entonces el 8 de octubre Israel empieza con los primeros misiles hacia territorio israelí. Por suerte tenemos Kippat Barzel, la cúpula de hierro, que defiende y no fueron efectivos esos ataques. Y también intentó penetrar por tierra con combatientes, que todos esos intentos fracasaron, pero durante 2 semanas estuvieron intentando penetrar en territorio israelí. Un país reciba misiles y disparos, lo pone como ejemplo. Imagínense, ustedes están en Tijuana, en México, y un grupo de personas, no el Estado, sino un grupo de personas decide que no les cae bien que ustedes estén ahí, y se juntan en San Diego, fabrican misiles y empiezan a disparar hacia Tijuana. Israel apunta a que todo el conflicto en el Medio Oriente es motivado y financiado por intereses de Irán. Recientemente el presidente de ese país incluso pidió abiertamente la unidad islámica para luchar contra Israel. Que tengan suerte con eso. Yo no veo para nada que pueda haber unidad en el mundo musulmán. אפילו שתי המדינות, שתי השחקניות האזוריות המשמעותיות באזור המפרץ. Incluso los dos actores más esenciales en la zona del Golfo, איראן וסעודיה. Estoy hablando aquí de Irán y Arabia Saudita. שבאמת הצליחו אחרי הרבה שנים להגיע להסכם בשנה שעברה על חידוש היחסים. Que después de muchos años llegaron a un acuerdo de renovación de relaciones. זה רחוק מידידות מופלאה. Estamos hablando de algo que es muy, muy lejano de considerarse una amistad maravillosa. Y en ese país hay diversidad de comunidades y profesan múltiples religiones. En Israel la mayoría son judíos. Además hay musulmanes, cristianos y algunas minorías, incluyendo la secta árabe denominada drusos, a quienes encontramos en la región de Yarka. Entre telas, hilos y maquinaria, decenas de mujeres trabajan en una fábrica de uniformes para apoyar a miembros del ejército, ya que muchos de estos con sus propios hijos como reservistas en primera o segunda línea. Y se siente parte de la defensa de nuestro estado y de nuestra casa. Sus hijos y también en toda la familia de los vecinos. La situación no es fácil, que estamos en un momento muy difícil y que en algún momento supimos conocer la seguridad y la tranquilidad y el silencio en esta gran nación, y que en este momento estamos viviendo un momento muy difícil que no la tenemos, pero que sin dudas esperamos que vaya a volver pronto.
El conflicto en el Medio Oriente continúa vigente. En los últimos días, aparatos electrónicos con tecnología israelí en posesión de miembros de Hezbollah explotaron. Dejaron a 9 personas muertas y más de 2.000 lesionadas. Un ataque atribuido al servicio de inteligencia de Israel. Irán se metió de lleno y lanzó más de 200 misiles que no pudieron causar mayor daño debido al sistema de defensa israelí, que logró interceptar todos los misiles dirigidos a zonas pobladas, además de 2 miembros de Hamas que se metieron a Tel Aviv para disparar y asesinar a 6 personas en las calles. Hoy se cumple el día 365, desde el 7 de octubre, y por diferentes motivos o intentos por justificarlo, económicos, sociales, religiosos y territoriales, Israel y el resto de civiles de Medio Oriente no encuentran la convivencia, no encuentran la paz. Imágenes y reporte de Néstor Hernández.